Hoy vamos a ver todo, digamos, la introducción de materiales cerámicos, es decir, qué es un cerámico, algunas propiedades, cómo se clasifican, y luego el jueves ya vamos a ver cómo es la manera de, digamos, conformarlo, de darle forma, vamos a ver los distintos métodos, vamos a ver qué es lo que se hace una vez que se tiene el cerámico conformado. Y luego por qué etapas va pasando el cerámico. Y por último, la otra clase vamos a ver en concreto o específicamente un tipo de cerámico que es importante en la industria. Es un material que se usa mucho en la industria de obtención de metales, de cerámicos mismos, de ácido, que son los materiales refractarios. Los materiales cerámicos tuvieron su desarrollo alrededor del año 1970. Es decir, si bien los materiales cerámicos se conocen mucho antes que los materiales metálicos, o sea, ustedes deben haber sentido la era de bronce, la era de hierro, que ocurrieron hace miles de años, ¿no es cierto? Bueno, los cerámicos existieron mucho antes de los materiales metálicos. Lo que pasa es que ha tenido un desarrollo muy lento. Entonces recién desde el año 1950 por ahí se empezó, digamos, a trabajar, a ver, digamos, cómo digamos, mejorar las propiedades de los materiales cerámicos. Alrededor del año 1970 se empezó a trabajar y darle en realidad a todos los materiales una mirada global. Es decir, si se aplica una ley para uno de los materiales, esa ley se puede hacer extensiva a los otros materiales. Y de hecho, por ejemplo, ustedes conocen, o sea, han visto que la profesora siempre les habla de la tenacidad, de la resistencia, digamos, sí, de la tenacidad, y en realidad toda esa teoría, la teoría de Griffith, que es de la teoría de la fractura, había sido hecha para los materiales cerámicos y luego fue extensiva a todos los demás materiales. Es decir, a partir digamos, de los años 1980, por ahí, se empezó a darle una mirada globalizadora, es decir, integradora a todos los materiales. Ahí ustedes tienen varias definiciones de qué es un material cerámico. Por ejemplo, la British Ceramic Society dice que es un material sintético. ¿Qué es un material sintético? Es decir, algo que no se obtiene de forma natural, sino que está a la mano del hombre. Además es sólido y que no es ni metálico ni orgánico. Es decir, no entra dentro de la clasificación de materiales metálicos ni de materiales orgánicos. Es decir, tienen en su fórmula química un metal y un no metal, pero no es ni metálico ni orgánico. Y para que ese material se pueda elaborar, se necesita, por ejemplo, de tratamientos térmicos. ¿Qué es un tratamiento térmico? Eso también ustedes lo saben, es decir, someter al material a temperaturas, a distintas temperaturas, a distintos ciclos de temperatura para darle una determinada propiedad. Bueno, aquí también al material cerámico, una vez que se le da la forma, hay que someterlo a temperatura para que las partículas se aglomeren, se unan unas a otras y de esa manera obtener un cerámico manipulable. Es decir, que cuando ustedes lo agarran no se les desintegre en la mano. Y esas temperaturas a las que se lo someten son altas temperaturas. Es decir, ¿qué me implica esto? Que tienen que tener resistencia a altas temperaturas, resistir la oxidación, resistir bien los cambios bruscos de temperatura
y otros fenómenos, digamos, de temperatura. Hay otra definición que es la que da Kingery, que es uno de los referentes en materiales cerámicos, que dice que es el arte y la ciencia de fabricar y usar materiales sólidos. Bueno, habíamos dicho anteriormente en la otra definición de que son materiales sólidos, ¿no es cierto? Y bueno, aquí es digamos, el arte de saber manipular, el arte de saber cómo se hace, el arte de saber, digamos, cómo está conformado, qué propiedades necesita el material para hacer un material cerámico. Y dice, están compuestos en su mayor parte, y eso no quiere decir en todo, digamos, en todo el espectro, por materiales no metálicos. Ahora, la definición que sigue, que es de la American Ceramic Society, es una de las más completas y de las más actuales. La American Ceramic Society es un organismo americano que se dedica justamente a toda la investigación en la parte de cerámicos, tiene, digamos, revistas y, digamos, hace muchos meetings, muchas reuniones de distintos tipos de cerámicos. Como ya vamos a ver, ¿qué materiales componen los materiales cerámicos? Entonces, esta definición dice que son materiales inorgánicos, no metálicos. Es decir, ya partimos, ¿no es cierto? Ya hacemos, digamos, la división. No son orgánicos, son materiales inorgánicos y no metálicos. Es decir, pueden estar formados en su composición química por un metal y un no metal, pero no son materiales metálicos. Son típicamente cristalinos en la naturaleza. Eso ustedes ya saben qué significa que son cristalinos en la naturaleza, es decir, que tienen una estructura ordenada, que tienen una estructura a largo alcance. Y están compuestos por elementos metálicos y no metálicos. Por ejemplo, ahí les ponen un ejemplo de material cerámico que está compuesto por un metal y un no metal, como por ejemplo la alúmina. La alúmina es un material cerámico, ya vamos a ver en qué se utiliza la alúmina. También tienen el calcio y el oxígeno, y el silicio y el nitrógeno, formando el nitruro de silicio. Como ustedes ven ahí, un metal y un no metal que está formando parte de este cerámico. Bueno, esta definición sigue. La próxima, por favor. Bien, dice, en términos... ¿Hola? ¿Hola? Sí, se escucha. Pero hay una interferencia, no sé. Sí, son chicos los que están con el micrófono. Por favor, ¿No viste? No. Belinda y no sé quién más, por favor. Belinda, Guanuco y no sé quién más están conversando, chicos, están con el micrófono abierto. Ciérrenlo, por favor, porque si no sale. Ahí está. Gracias. Bien. Entonces seguimos con la definición de la American Ceramic Society, que dice que en términos más amplios, o sea, esa definición de materiales cerámicos que dimos hace un momentito, se amplía, es decir, no solamente forman determinados cerámicos, sino hay toda una serie de materiales que incluyen, que están dentro de los cerámicos, que son, por ejemplo, los vidrios, los esmaltes. Los esmaltes son aquellos que se utilizan, por ejemplo, para recubrir toda la parte de cerámicos de pisos, es decir, los pavimentos cerámicos, y también los revestimientos que se utilizan para las paredes, por ejemplo, los azulejos. Eso
ustedes están acostumbrados cotidianamente a verlos, ¿no es cierto? Los azulejos que tienen en la cocina, los azulejos que tienen en el baño, todo eso tienen esa capa, digamos, que las hace brillosas, que son los esmaltes. Luego tenemos los vitrocerámicos, que es una mezcla entre materiales cristalinos y materiales amorfos. Y los materiales inorgánicos también que conforman el cemento, es decir, la materia que se utiliza, el material que se utiliza, por ejemplo, para hacer el hormigón, ¿no es cierto? El hormigón armado tiene una parte de cemento, tiene una parte de grava, tiene una parte de arena y agua, que mezclados en determinadas proporciones forma el hormigón. Y bueno, y si lleva hierro es el hormigón armado. Entonces el cemento es también un material cerámico. Ahora, como les decía, toda esta tecnología de los materiales cerámicos se ha ido desarrollando, ha tardado mucho tiempo en desarrollarse. Y a medida que se va desarrollando, se encuentran nuevos materiales cerámicos. De hecho, nosotros cuando veamos, digamos, la clasificación de los materiales cerámicos, vamos a ver un tipo que se llama nuevo cerámico, fine cerámico, cerámicos de ingeniería, tiene varios nombres, que cada vez se va ampliando, digamos, porque se van descubriendo nuevos materiales para, digamos, determinadas aplicaciones. Cada vez ustedes han visto que, digamos, las necesidades del hombre son mayores, entonces se van descubriendo nuevos, no descubriendo, sino haciendo nuevos materiales para cubrir esas necesidades. Esto ustedes más o menos ya lo conocen, ¿no es cierto? Porque esto lo hablamos cuando vimos, digamos, toda la parte introductoria de la materia, es decir, tenemos sólidos cristalinos y amorfos. Habíamos dicho de que los materiales cerámicos son cristalinos por naturaleza, pero también hay materiales cerámicos que son amorfos. Entonces, los sólidos que tienen, digamos, que su estructura se repite en las tres dimensiones grandes, digamos, espacios, son sólidos cristalinos. Ahora, los que tienen, digamos, una estructura que comprende solamente la molécula, o sea que es una, digamos, una estructura, digamos, acotada, esos son los amorfos, o sea, los vidrios, que son que tienen una estructura a corto alcance. Eso ustedes ya más o menos ya lo conocían. Bien, aquí entonces tenemos el cerámico por naturaleza es cristalino, pero también hay un tipo que es el vidrio, que es de corto alcance, que es un material amorfo. Bueno, eso es en cuanto a las definiciones. Hay muchas otras definiciones. Aquí yo les traje de un referente que es Kingery y después de dos asociaciones que son bastante importantes en cuanto a autoridad en materiales cerámicos. Pero ustedes van a encontrar definiciones, muchas definiciones. Lo que tienen que ver es que sean definiciones de referentes, es decir, de personas que han trabajado, digamos, en la parte cerámica y que son reconocidos en la parte cerámica. Bien, la microestructura también ya más o menos la vimos, es decir, la microestructura está formada por materiales o granos de una especie, puede estar formada por granos de otra especie. Todos esos granos están amalgamados, están unidos, en este caso, porque puede haber otros casos, por una fase vítrea. Es decir, es como si ustedes agarraran vidrio fundido, colocaran granos, entonces esos granos se van a pegar unos a otros con esa fase vidrio, que es una fase, digamos, en este caso estaría una fase de tipo, digamos, semilíquida, ¿no es cierto? Entonces eso los pega, se pegan los granos
Por eso ahí ustedes tienen en el esquemita de la izquierda, tienen granos, los granitos blancos, que son de una especie, los granitos que están cuadriculados son de otra especie, y todos esos amalgamados por una matriz que es una fase vítrea. Y luego tienen poros que pueden estar dentro de los granos o pueden estar en los límites de grano. Y a la derecha ven algunos ejemplos de microscopía electrónica, cómo se ven, digamos, esos granos. Yo les decía que esta fase vítrea es uno de los tipos. ¿Por qué? Porque hay algunos casos que los granos se unen por, digamos, difusión de átomos entre un grano y otro. Ese es, digamos, se llama de otra, o sea, aquí la amalgama es, digamos, el vidrio o la sílice. En cambio, en ese caso, la amalgama es, digamos, se produce por la difusión de los átomos en los límites del grano, entonces forma como puentes. Eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de conformado, en la parte de sinterizado. O también esa fase vítrea puede estar reemplazada por materiales orgánicos, como por ejemplo el alquitrán, que también va a amalgamar, digamos, los granos. Es decir, que no solamente la fase vítrea puede amalgamar los granos, sino hay también otros, hay fases cristalinas que pueden amalgamar ¿cómo se llama? Los granos, o materiales orgánicos que pueden amalgamar esos granos. Bien, aquí tienen unos ejemplos de microscopía electrónica, de microfotografías, en este caso de un refractario. Este es un refractario de tipo SAS, es decir, de zirconia, y ahí no sé si alcanzan a ver que tienen granos de zircón, tienen granos de arcilla mulitizada. Bueno, eso ya vamos a ver qué es, porque la arcilla es la materia prima para los cerámicos tradicionales, que vamos a ver enseguida. Esa arcilla, cuando ustedes la llevan a temperatura, va cambiando, digamos, la fase y se transforma más o menos a 800 o 900 grados en un componente que se llama mulita. Eso ya lo vamos a ver en las clases que siguen. ¿A qué se refiere con la mulita y todos los demás componentes de los materiales cerámicos? Y dice, las áreas negras, lo más oscuro son los poros. Ustedes recuerdan que los poros se ven oscuros porque los poros, como dice su nombre, son oquedades, ¿no es cierto? Entonces, cuando el rayo del microscopio entra en esos poros, los rayos se pierden, no vuelven a salir. Entonces, uno ve como algo oscuro al microscopio. Bien, aquí tienen todos los materiales, y esto, digamos, ahora, digamos, como les decía yo, los materiales cerámicos son materiales que están en constante evolución, entonces se van aumentando otros tipos, pero en primera instancia podemos dividir los materiales cerámicos en cerámicos tradicionales, que constituyen todos los 5 que están hacia la izquierda, y en cerámicas avanzadas. Dentro de los cerámicos tradicionales podemos encontrar los vidrios, y dentro de los vidrios tenemos los vidrios propiamente dicho y los vidrios cerámicos, que yo les dije que eran, digamos, estructuras que están formadas por parte cristalina y parte amorfa. Los productos de arcilla, dentro de eso tenemos los productos estructurales, como por ejemplo los ladrillos, las tejas, tubos de cerámica, pisos cerámicos, azulejos, y luego las porcelanas. Tanto las porcelanas que utilizan para la parte de vajillería, es decir, tazas. Ustedes deben haber sentido que las porcelanas de China, Japón, todos esos lugares son porcelanas muy antiguas y son muy apreciadas, ¿cierto? Bueno, y también
las porcelanas que se utilizan en el laboratorio. Ustedes deben haber trabajado con, digamos, morteros de porcelana, deben haber trabajado con algunos elementos de porcelana en el laboratorio. La porcelana es, digamos, un tipo de cerámico donde la porosidad es muy baja. Es muy baja porque, por ejemplo, en un laboratorio se necesita que por ejemplo, ese elemento no absorba agua, ni absorba ningún reactivo que uno está trabajando, ¿no es cierto? Entonces, las porcelanas son materiales cerámicos que tienen una porosidad muy baja. Luego tienen los materiales refractarios, que hay distintos tipos de materiales refractarios. Por ahora, ustedes tengan la idea que los materiales refractarios son materiales que se utilizan para altas temperaturas y que cumplen, o sea, funciones de justamente resistir altas temperaturas y que resisten la oxidación, tienen que resistir choque térmico, es decir, cambios de temperatura, y hay distintos tipos de materiales refractarios. Luego tenemos los abrasivos, es decir, todos aquellos materiales que se utilizan para el desbaste y para el corte de materiales. Ustedes, nosotros les comentamos cuando hicimos la parte de preparación de probetas, que las probetas, por ejemplo, en la parte metálica se iba pasando a través de una serie de lijas. Esas lijas, ¿qué son? Tienen un soporte de papel, tienen un aglomerante que es goma, y luego las partículas que son bien afiladas de carburo de silicio o de alúmina, que son partículas que tienen un filo bastante grande y que permite el desbaste de los materiales. Todos esos son materiales abrasivos. Ustedes deben conocer las ruedas de amolar también, los discos de corte, todo eso componen la parte de abrasivos. La alúmina que se utiliza en los últimos pasos para, digamos, para preparar una probeta, también es material abrasivo, nada más que en las lijas ustedes tienen, digamos, tienen un soporte y el material está fijo ahí mediante, digamos, un aglomerante, que es la goma que lo aglutina. En cambio, la alúmina que utilizan, por ejemplo, en el laboratorio para pulir, no tiene ningún, o sea, eso viene en preparaciones y ustedes lo colocan en el soporte que son los paños. Luego el cemento, como habíamos dicho, el cemento también forma parte de los materiales cerámicos, y las cerámicas avanzadas que han tenido un crecimiento muy grande porque, digamos, se acomoda a los tiempos, ¿no es cierto? Las cerámicas avanzadas se utilizan, por ejemplo, en componentes para celulares, toda la parte de electrónica, válvulas, en O-ring, ¿no es cierto? En componentes para, digamos, sensores, y toda una serie de usos que son para altas prestaciones y para nuevas, digamos, prestaciones. Por ejemplo, en vehículos espaciales, por ejemplo, en prótesis humanas, ¿no es cierto? Pues en prótesis de huesos, por ejemplo, en motores de aviones, digamos, en motores de autos, también para revestimientos de vehículos espaciales, porque resisten altas temperaturas. Y ustedes saben que cuando los vehículos espaciales ingresan en la atmósfera se desarrollan grandes temperaturas, entonces es necesario un material de revestimiento que justamente resista altas temperaturas. La próxima, por favor. Bien. Esta es una clasificación. Hay también otras clasificaciones, puede haber otras clasificaciones, pero vamos a ir viendo cada una de estas clasificaciones, más o menos de qué se trata. Según su composición química, según su estructura, según las tecnologías de fabricación, según los productos, la función y según las aplicaciones. La siguiente, por favor.
Bien, según la aplicación, según la composición química. Según la composición química, los materiales cerámicos se pueden clasificar como las cerámicas oxídicas, es decir, aquellas que en su fórmula tienen oxígeno, y las cerámicas no oxídicas que no tienen oxígeno dentro de su formulación. Es decir, las cerámicas oxídicas es el oxígeno más otro elemento, y las no oxídicas es un no metal más otro elemento, es decir, que no tienen en su fórmula el oxígeno. Vamos a las cerámicas oxídicas, que generalmente son cerámicas blancas, blancas de color, ¿no es cierto? Bueno, dentro de estos tipos tenemos los silicatos, es decir, los silicatos puros que lo constituyen la sílice. Ustedes sabrán por química, me imagino, no sé, algunos ya deben haber hecho química, o todos, ustedes saben que los silicatos o la sílice, digamos mejor los silicatos, hay varias, digamos, formas en las que se pueden encadenar o que se pueden unir la sílice. Estructuras, digamos, en cadena, estructuras en anillos, se pueden unir en planos, se pueden unir en 3 dimensiones. Entonces, pero el compuesto principal es la sílice, es decir, el silicio y el oxígeno. Eso forman un tetraedro que en el caso de que formen cadenas se van a ir uniendo, ¿no es cierto?, por los vértices y van a ir formando cadenas, largas cadenas, o se van a formar anillos uniéndose siempre por los vértices. Entonces, tenemos cerámicas que son pura sílice, que su estructura, ustedes si le hacen un análisis químico, lo que van a encontrar es sílice, y dentro de esta sílice hay 3 formas cristalinas, es decir, es polimórfico la sílice, y que es el cuarzo, la cristobalita y la tridimita. Ya lo vamos a ver, que estas 3 estructuras se encuentran de acuerdo a la presión y a la temperatura a que están, digamos, sometidos este compuesto, que es la sílice. Bien, y hay también silicatos que están parcialmente sustituidos, es decir, que parte de esa sílice es, digamos, sustituida por otro compuesto, por ejemplo, por la alúmina. Entonces ahí van a formar los llamados aluminosilicatos. Estos aluminosilicatos son muy importantes porque constituyen la base, la materia prima para los cerámicos tradicionales, es decir, los cerámicos tradicionales están formados por aluminosilicatos, es decir, por filosilicatos, que son silicatos en forma de planos, es decir, que se extienden en 2 dimensiones. Y luego tenemos los no silicatos, es decir, que tienen en su fórmula el oxígeno, pero no tienen la sílice, como por ejemplo la alúmina, que es aluminio y oxígeno, tienen el óxido de magnesio. La alúmina es muy utilizada como material refractario, el óxido de magnesio también, el óxido de circonio, que también se utiliza en la parte, digamos, de prótesis, se utiliza mucho, tanto en prótesis dentales. No sé si ustedes alguna vez se hicieron cuando se hacen prótesis dentales, o sea, esto, muelas o dientes que, digamos, colocan prótesis, ¿no es cierto? Algunas veces tienen, o sea, son de circonia, la titania también, el óxido de bario, hay algunos, como por ejemplo el óxido de uranio, que se utiliza como combustible, el óxido de wolframio. Hay algunos, por ejemplo, que son más, digamos, que son, digamos, no binarios, sino en este caso ternarios, que son las ferritas, y sales, como en el caso del sulfato de calcio, que constituye lo que llamamos comúnmente el yeso. Bien,
Esos son en cuanto a las cerámicas oxídicas. Ahora, tenemos las cerámicas no oxídicas, que son, por ejemplo, tenemos los monoelementales, el grafito, que es un material cerámico que se utiliza como refractario, por ejemplo, en las cubas de los altos hornos. También tenemos el azufre y otros que son monoelementales, es decir, se utilizan como elementos. Luego tenemos los binarios, que están constituidos, por ejemplo, por carburos, el carburo de silicio, que recién hablamos que es un abrasivo, que forma parte digamos, de las lijas que nosotros comúnmente llamamos, que tienen ese color oscuro, los boruros, nitruros, también fosfuros, siliciuros, carcogenuros, y otros que están formados por, como dice ahí, un no metal más otro elemento. Y luego tenemos los ternarios, que, digamos, están constituidos por más de dos elementos, como por ejemplo, ahí les pone el cialomo, como su nombre lo indica, está formado por sílice, aluminio, oxígeno y nitrógeno. Estos compuestos, ustedes han visto que cuando estudiaban el acero, hacían siempre referencia al diagrama hierro-carbono, porque este diagrama nos da, digamos, las fases que existen a distintas temperaturas y a distintas composiciones. Bueno, aquí como nosotros ahí en este caso teníamos hierro y carbono, es decir, tenemos un diagrama binario. Como aquí son compuestos que tienen no solamente, digamos, 3 o 4 elementos, sino hay cerámicos que tienen más elementos, entonces se forman, digamos, diagramas ternarios, cuaternarios, quinarios, que son bastante difíciles de interpretar. Si por ahí nosotros con los diagramas binarios nos hacemos muchos problemas, o sea, no se interpreta muchas veces, los diagramas ternarios o cuaternarios son mucho más difíciles de interpretar, pero bueno, poniéndole un poco de constancia se puede, digamos, estudiar, y son muy importantes porque nos dan, digamos, si uno no conoce, ¿no es cierto?, qué fase puede existir a determinada presión y temperatura, se puede trabajar con estos diagramas y conocer a través de los diagramas las fases existentes a determinada presión, temperatura. Bien, este es en cuanto a la clasificación según la composición química. Vamos a ir a otra clasificación. Bien, este es según la estructura. Ustedes saben bien que hay materiales cristalinos y no cristalinos. Y dentro de los cristalinos, ¿se acuerdan? Habíamos hablado que tenemos los monocristales y los policristalinos. Los monocristalinos y los policristalinos. Ustedes saben que los policristalinos son materiales isotrópicos, es decir, que van a tener las mismas propiedades en todas las direcciones. ¿Por qué? Porque ustedes tienen granos que están orientados en distintas direcciones y que en conjunto van a hacer que esos materiales tengan las mismas propiedades en todas las direcciones. En cambio, los monocristalinos son materiales que no son, digamos, del tipo de los policristalinos, sino que tienen distintas propiedades en distintas direcciones. Generalmente estos monocristalinos se, digamos, obtienen ex profeso que sean monocristalinos. Es decir, por ejemplo, se necesita que en determinada dirección tenga determinada propiedad. Entonces ahí se utilizan los monocristalinos. En cambio, si nosotros necesitamos que en todas las direcciones tengan las mismas propiedades, lo que utilizamos son materiales policristalinos. Bien. Ahora, según las propiedades, esto se refiere o está basado en la porosidad y el color. Habíamos dicho hace un rato de que los materiales cerámicos pueden ser porosos o pueden tener muy baja porosidad. Por ejemplo, las porcelanas, ahí tienen, si ustedes pueden ver en el dibujo casi al medio, tienen los embudos
de porcelana, tienen otros, tienen ahí, por ejemplo, también aislantes cerámicos. No sé si ustedes han visto alguna vez, digamos, en los postes eléctricos, están ante los aislantes donde van agarrados, ¿no es cierto?, los cables de alta tensión. Ahí hacia la parte derecha de las imágenes ustedes pueden ver distintos tipos de aisladores cerámicos. Tienen el de color blanco, que son grandes aisladores, luego unos aisladores más chicos que generalmente van más en las casas, y los otros son que se utilizan para redes de alta tensión, que tienen que cumplir determinadas propiedades. Por eso se utilizan, tienen que ser justamente como su nombre lo indica, aislantes de la electricidad. Y luego también, además de ser cerámica no porosa, es una cerámica blanca, es una cerámica de color blanca. Eso se debe a que en su composición tienen un porcentaje de óxido de hierro menor que el 3%. Entonces, cuando se produce la sinterización, no alcanza ese óxido de hierro no alcanza, digamos, a colorear el material. Es decir, el óxido de hierro, ustedes saben por química que va adoptando distintas, digamos, o sea, tienen el óxido ferroso, férrico, según la temperatura. En cambio, en la cerámica roja, como ustedes pueden ver a la izquierda, por ejemplo, ladrillos, pisos cerámicos, esos, digamos, tienen cantidades mayores de óxido de hierro en su composición. Entonces, cuando se produce la sinterización y se le lleva a altas temperaturas, ese óxido, se va oxidando digamos, a número de oxidaciones mayores, y va tomando colores cada vez más rojizos, oscuros. Por eso es que el ladrillo, cuando ustedes, digamos, lo utilizan en la casa, ven un color colorado. Bueno, depende también de la temperatura que ha sido cocinado el ladrillo, ustedes van a tener colores más pálidos o más colorados, ¿no es cierto? Eso se debe a que ha alcanzado distintos grados de oxidación el óxido de hierro presente en la composición. Bien, otra forma de clasificar es haciendo referencia al proceso de conformado. Ya vamos a ver en la próxima clase los procesos de conformado, los distintos procesos de conformado que pueden, digamos, someterse a los materiales para, ¿qué es conformado? Darle forma. Ustedes deben haber visto, aunque sea por video, o deben haber visto cómo los artesanos hacen los materiales, los cerámicos, ¿no? Hay algunos que los hacen a mano, formando chorizos o rollos, y van formando, por ejemplo, las ollas. Otros ceramistas, por ejemplo, utilizan la rueda, donde colocan, digamos, la masa cerámica, y luego esa rueda va dando vuelta, y mediante elementos o utensilios le van dando forma de florero, de otros elementos. Esos son los distintos procesos de conformado, pero esos son procesos muy rudimentarios, ¿cierto? Los nuevos cerámicos utilizan otros procesos de conformado, y hay algunos cerámicos tradicionales que utilizan también ya procesos más avanzados de conformado. Por ejemplo, hay algunos refractarios que son electrofundidos, es decir, que el material se lo lleva a fusión y luego se le da la forma que, o sea, se lo enfría y se le da la forma que uno necesita. Por ejemplo, si ustedes pueden ver en la foto superior, en la que está en el medio, ustedes tienen un ladrillo que tiene forma, digamos, un cuadrado alargado, ¿no es cierto? Entonces se le da todas esas formas mediante los procesos de conformado. Y luego hacia la derecha ven una persona que está con una manguera proyectando en la pared. Esos cerámicos se llaman cerámicos no conformados, es decir, que se parte de mezclas, así como como los albañiles utilizan la mezcla para hacer, digamos,
las paredes, ¿no es cierto?, para hacer el revoque de las paredes, nada más que los albañiles revocan, ¿no es cierto?, con las cucharas. En este caso, los refractarios, que son distintos, no tienen la misma composición digamos, de una mezcla que se coloca en la pared, ¿no es cierto?, es otra cosa. Pero, ¿qué hacen? Para revestir un horno, se pueden colocar cerámicos o refractarios que ya tienen forma, o bien de esta forma, que es proyectar a través de una manguera esa mezcla, y esa mezcla queda pegada a la pared y va formando, digamos, un revestimiento como lo forma, digamos, el revestimiento que nosotros tenemos en las casas, salvando, digamos, las distancias, ¿no es cierto? Luego tenemos el soplado, que se utiliza en los vidrios. No sé si alguna vez, por curiosidad, vieron cómo antiguamente se hacía el soplado de los vidrios, sobre todo, no sé si han sentido, hay una ciudad italiana que se llama Murano, que ¿cómo le podría decir? Es famosa por todo el arte en vidrio, ¿no es cierto? Ellos los hacen, tienen técnicas muy antiquísimas, son familias que han heredado, digamos, esta forma de hacer, digamos, la cerámica, y que a través del soplado, que ustedes ven ahí en la figura del medio, que es una caña metálica, que se le coloca en la punta vidrio fundido, y ellos van soplando y dándole con distintos utensilios, dándole forma. Pueden ser, digamos, adornos, o pueden ser botellas. Esa es la forma más tradicional y rudimentaria. Es una forma muy antigua de hacer los materiales. No quita de que se hagan cosas muy bonitas, muy bellas, con este tipo de conformado. Y también tienen, bueno, los procesos actuales, como por ejemplo cuando se producen las botellas que se utilizan, o los frascos que utilizamos, los frascos de vidrio. Esos hay procesos que se llaman desde prensado soplado, o soplado, que se coloca el vidrio fundido en una matriz, y luego con un punzón se lo conforma, se obtiene una preforma, y luego se lo coloca en otra matriz donde se produce el soplado. Entonces ahí tienen prensado, soplado, y para dar, por ejemplo, forma a una botella o a un frasco. Y luego tienen el soplado, que se coloca el vidrio fundido en una matriz, y se sopla, o sea, se sopla con equipos, ¿no es cierto? Y se obtiene la preforma. Esa preforma se coloca en otro molde, y se sopla de nuevo para darle la forma definitiva. Eso es según las tecnologías de fabricación. Esto es en cuanto a vidrios, a refractarios, pero ustedes saben que tenemos muchos otros tipos de cerámicos que utilizan muchas técnicas de conformado, que ya vamos a ver en la próxima clase, que justamente es el tema de conformado. Bien, ahora, según los productos es, ¿no es cierto?, por llama de la industria, nosotros podemos tener cerámica blanca, cerámica roja. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, por ejemplo, las porcelanas son cerámicas blancas, los ladrillos, las tejas, todo eso son cerámica roja? Tenemos también cerámica electrónica, es decir, todos aquellos que se utilizan, por ejemplo, para componentes electrónicos, que se utilizan mucho en los notebooks, en los celulares. Tenemos la cerámica eléctrica, que son, por ejemplo, los aislantes eléctricos, el vidrio hueco, el vidrio plano. Tenemos los cementos, etcétera. Es decir, calificamos al material cerámico según la industria de la cual proviene. Y luego hay otros productos que son de aplicación, son de uso no masivo. Eso ustedes, me imagino que como industriales saben bien que hay
especialidades y que hay commodities. Las especialidades son aquellas que, digamos, no se producen mucho, pero porque justamente son especialidades. En cambio, los commodities, por ejemplo, son materiales que se producen a granel. Por ejemplo, las especialidades pueden ser algún tipo de refractario que va en determinada parte del horno, o de, por ejemplo, las cucharas de colado. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de aceros inoxidables, que era un proceso de afinación secundaria y que se utilizaba o que se lo llevaba a cabo en esas cucharas que tenían forma de digamos de balde, pero nada más de grandes dimensiones? Bueno, ahí utilizan determinados refractarios que digamos son especialidades, es decir, que no se utilizan a granel. Entonces todos esos digamos, unas que cuestan más caros y otras que no se hacen, digamos, en grandes cantidades. Y luego, bueno, los commodities, como por ejemplo los ladrillos. Ustedes saben que los ladrillos se utilizan para la parte de construcción, el cemento también, los envases de vidrio también, se hacen en grandes cantidades porque su uso generalmente lo requiere. Y luego, aquí dice clasificación según la función. En realidad nosotros tenemos clasificación según la aplicación, que es por una parte estructural y por otra parte aplicación funcional. Las cerámicas de aplicación estructural son todas aquellas cerámicas que van formando parte de una estructura. Por ejemplo, ustedes tienen los ladrillos, las tejas, el cemento, por un lado, que son aplicaciones en la parte de construcciones civiles, es decir, van a formar parte de una casa, van a formar parte de un edificio, van a formar parte de una mezcla que va a unir, digamos, los ladrillos. Las porcelanas, como por ejemplo las porcelanas que van recubriendo determinados elementos, y luego tenemos también, por ejemplo, piezas, ¿no es cierto?, que tienen altas prestaciones mecánicas y térmicas también, como por ejemplo hileras de instrucción o trefilado. Es decir, la profesora le deben haber dicho cuando un material, o sea, para transformarlo en un material metálico, para transformarlo en hilos, lo que se hace es trefilarlo en hilo o en alambre, se trefila, pero esa es una máquina, es, digamos, toda una serie de componentes que van formando parte de lo que se llama la trefila. Entonces hay componentes de esa hilera de extrusión que está, digamos, hecha de materiales cerámicos. Cojinete, todo eso son aplicaciones estructurales. Tienen cojinetes, es decir, rodamientos, prótesis, tienen cabezas de pistones, cámaras de precombustión. Por ejemplo, de circonia tienen troqueles, tienen guías, tienen herramientas de circonia, y también pueden tener rodamientos, componentes de motores de nitruro de silicio. Todo eso son aplicaciones estructurales porque van formando parte de una estructura. Pueden ser ruedas de molienda, insertos. Ustedes han visto que en las máquinas de herramientas, no sé si ya conocen las máquinas de herramientas, ¿no es cierto?, o si ya fueron a tecnología mecánica, que en las máquinas de herramientas para, digamos, darle forma a un material, siempre se utilizan las herramientas, que son insertos de alúmina, tijeras, cuchillos. Todo eso son, digamos, aplicaciones estructurales. Bien, y luego tenemos la aplicación funcional, es decir, que va a cumplir una función. No sé si alcanzan a ver aquí, sobre todo los cerámicos, los nuevos cerámicos, tienen muchas prestaciones funcionales. Pueden cumplir, por ejemplo, una función óptica, es decir, como, digamos, debido a, o sea,
¿Por qué cumplen una función óptica? Debido a sus propiedades. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta lo que le dijimos al principio. Propiedades, digamos, proceso de producción y, digamos, la estructura. Es decir, cumplen funciones ópticas, por ejemplo, diodos para láser, cables de comunicación óptica, es decir, todos están cumpliendo una función óptica. Luego tienen también que cuando cumplen funciones electromagnéticas, como por ejemplo varistores, sensores, termistores, elementos piezoeléctricos, ya van a ver ustedes cuando vean los análisis de fallas, los transductores que se utilizan o palpadores que se dice comúnmente, que tienen materiales piezoeléctricos, entonces ahí está cumpliendo el cerámico una función eléctrica, o sea, eléctrica y magnética. Luego también pueden cumplir una función biológica o una función química, y ahí entra toda la parte de prótesis de huesos, prótesis dentales, intercambiadores de calor, equipos químicos. Ahí eso se entraría dentro de la parte química, ¿no es cierto? Y dentro de la parte biológica, lo que nombramos anteriormente. Y luego tenemos los que cumplen una función mecánica, es decir, las herramientas de corte, los abrasivos, los álabes de las turbinas, o sea, que tienen la función, ¿no es cierto?, de producir, digamos, energía. También lubricantes, ahí están cumpliendo una función mecánica. Una función térmica, por ejemplo, los materiales refractarios, que van a estar, digamos, revistiendo, o sea, van a servir como revestimiento de un horno, para evitar que el calor se disipe y para evitar que, digamos, lo que se está produciendo dañe, digamos, la carcasa metálica de ese reactor o de ese horno. Bien, estas son en cuanto a la parte funcional, a las aplicaciones funcionales, y anteriormente habíamos visto a la aplicación estructural. Estructural cuando forma parte de una estructura, y funcional, ¿qué función cumple? Otra clasificación es según la aplicación, es decir, cerámica roja generalmente se utiliza para componentes estructurales, es decir, tejas, todo por ejemplo, ladrillos, también se utilizan para purificadores de agua, como pueden ver en la parte derecha, en la última figura de la parte derecha, son como vasijas que, digamos, unidas unas a otras, se utilizan como purificadores. Bueno, por supuesto que adentro tienen carbón activado y todo eso, que sirven como purificadores de agua. Ustedes han visto los purificadores que algunas veces las mamás colocan en la cocina, ¿no es cierto?, para que el agua de la canilla salga más pura. Pero generalmente son de polímeros, ¿no es cierto?, son de plásticos. Aquí, en vez de utilizar esos polímeros, se utilizan, digamos, material cerámico, y por supuesto con carbón activado, que va a servir también la función de purificador. Luego la cerámica blanca, que ustedes deben haber visto, por ejemplo, en los revestimientos. No sé si alguna vez vieron los azulejos cuando rompen. Si ustedes ven los azulejos, los pisos cerámicos, está formado por un bizcocho que se llama un sustrato, que es una parte inferior, y luego toda la parte de serigrafía, que son las figuras, y el esmalte que habíamos hablado hace un rato. Entonces, bien, esas son las cerámicas blancas, o también, como ustedes pueden ver ahí, los lavabos de las piletas de baño,
o el inodoro, bidet también, todos, si ustedes han visto alguna bellota, abajo del esmalte, ustedes pueden ver, o sea, el sustrato es una cerámica blanca, no coloreada. Entonces, tenemos cerámica roja, cerámica para sanitarios, tenemos refractarios, que ya habíamos dicho que utilizamos para prestaciones de alta temperatura, los vidrios, que se utilizan para un montón de aplicaciones, vidrios planos para la parte de construcción, para las ventanas, para las puertas, tenemos cerámicas para la parte de automotor, luego tenemos vidrios para botellas, para frascos, y una variedad de vidrios, ¿no es cierto? Luego los cementos, que se utilizan como componente para el hormigón o para mezclas, ¿no es cierto?, que van a unir, digamos, la parte estructural de un edificio. Tenemos los abrasivos, ahí tienen, en la figura de abajo a la izquierda, tienen varios ejemplos de abrasivos, discos de corte, discos de desbaste, y toda una serie de abrasivos para, digamos, pulir y desbastar los materiales. Y luego cerámicos especiales, que son las especialidades, la specialty, como les dije, que no se fabrican en grandes cantidades porque justamente se utiliza menos y en determinados lugares. Y así también, bueno, cuestan más caro, ¿no es cierto? Pues su producción no es continua. Bueno, entonces vamos resumiendo a los dos grandes grupos de cerámicos. Tenemos los cerámicos tradicionales y los cerámicos avanzados. Los cerámicos tradicionales tienen como materia prima las arcillas, es decir, el material, o sea, la materia prima de la cual ustedes pueden obtener un material cerámico tradicional está en la naturaleza, no necesitan hacer ningún proceso, lo toman de la naturaleza, por supuesto después tienen que disminuirle el tamaño de grano, colocarle agua, conformarlo, pero lo que yo quiero decir es que la materia prima se obtiene de la naturaleza. Si ustedes conforman, le dan forma, luego lo sinterizan y miran su microestructura, son microestructuras bastante porosas, y son bastante burdas, es decir, que tienen muchas, o sea, no son puras, tienen muchas inclusiones, tienen, digamos, son multifásicas. Y como dice ahí, está formada por una mezcla de arcillas, feldespato y cuarzo. Las arcillas, ustedes las conocen, digamos, han tenido, o sea, han ido siempre, han ido al norte, me imagino, en las montañas tanto de Maimará como de Purmamarca, ustedes pueden ver arcillas de distintos colores, ¿no es cierto? Eso, bueno, se debe a los distintos periodos geológicos, ¿no es cierto? Entonces, hay veces que esas arcillas han estado cubiertas de agua, entonces son esas arcillas de color verdoso, y las que han estado, digamos, expuestas en tiempos que ha estado expuesto al oxígeno, es decir, a la atmósfera terrestre, son las de color rojo. Y luego tenemos los feldespatos, que es la roca madre de la cual proviene la arcilla, y el cuarzo, que ustedes deben haber sentido nombrar. Y bueno, entonces esos tres elementos me forman, digamos, las cerámicas, la materia prima de la cerámica tradicional. Y los procesos de conformado son procesos tradicionales, es decir, vaciado, ya vamos a ver la próxima clase en qué consiste el vaciado, se pueden extrudar, no sé si han sentido qué es el proceso de extrudado, es colocar la masa, empujarla y que pase a través de un molde. Por prensado o por moldeo manual, que es el que utilizan las ruedas, es decir, los alfareros. Y también con los que hacen, digamos, las ollas, todo eso que hacen a mano. Esos son los procesos más básicos, más, esto es lo que les digo, el prensado o moldeo manual, son los procesos más antiguos y más básicos que hay digamos, conformados de materiales cerámicos.
Y luego tienen las cerámicas avanzadas. Aquí las cerámicas avanzadas, como ustedes, hace un momento yo les dije que la cerámica tradicional, la materia prima se obtiene de la naturaleza. Aquí no, las cerámicas avanzadas son productos de, valga la redundancia, de un proceso de una producción química. Es decir, yo obtengo la materia prima a través de un proceso químico. Por eso tengo óxidos muy puros, tengo nitruros, tengo carburos, tengo boruros que se obtienen a partir de procesos químicos. Y están formados como óxidos binarios, ternarios. Si uno ve al microscopio la estructura, se acuerdan que hace rato en los tradicionales veíamos una estructura burda, impura. En cambio aquí las microestructuras son bastante limpias, digamos, no tienen casi inclusiones, no tienen impurezas. ¿Por qué? Porque entonces estábamos hablando de los dos grandes grupos de las cerámicas, que eran las cerámicas tradicionales y las avanzadas, y habíamos visto, ustedes escuchado una serie de características que tienen distintivas que tiene cada una de ellas. Las cerámicas tradicionales, que eran, se partía de materiales de materia prima que se obtiene de la naturaleza. En cambio las cerámicas avanzadas, que la materia prima se obtiene por procesos químicos y son mucho más puras, la microestructura es mucho más, justamente se necesitan todas estas condiciones porque estas cerámicas, digamos, tienen prestaciones mucho más digamos, prestaciones mucho más que van a, por ejemplo, en la parte de biológica tienen los huesos, las prótesis cerámicas que, digamos, se necesita tener mucho cuidado justamente porque, por ejemplo, en cerámicas para transbordadores espaciales. Entonces, todas esas cerámicas, o sea, la vida de las personas que van a ir dentro de ese transbordador dependen mucho de, digamos, los distintos componentes de ese transbordador, y uno de esos son las placas refractarias que van recubierto el transbordador. O, por ejemplo, en algunos motores cerámicos, en algunos frenos cerámicos, que, digamos, la vida de las personas depende de, digamos, de la función de esos materiales. Entonces, por supuesto que la composición, la microestructura se tiene que cuidar mucho. Ustedes saben que todos los materiales, por eso yo les decía al principio que a partir de los años, del año 70, 80, se le ha dado, digamos, así como existe la globalización en todos los órdenes, también se ha ido, digamos, dando una mirada global a todos los materiales. Entonces, ustedes saben que el triángulo o el tetraedro de los materiales siempre está compuesto por la estructura, la estructura interna, la microestructura, las propiedades, y el proceso de producción del material. Entonces, los cerámicos son justamente muy dependientes de la composición química, de la estructura cristalina y del tipo de enlace que tienen, y de la microestructura. Es decir, que la microestructura, la composición química y la estructura atómica son muy importantes para luego cumplir con determinadas propiedades y darle determinadas aplicaciones. Entonces siempre hay que tener en cuenta ese tetraedro o ese triángulo de la ciencia de los materiales. Bueno, como habíamos dicho, las nuevas cerámicas, o sea, que han aparecido en estos últimos tiempos,
últimos tiempos decimos, ¿no es cierto?, entre 20 años, 10 y 20 años, tienen muy en cuenta la composición, la estructura de granos, las fases presentes en los límites de granos y la distribución y estructura de los poros. Es decir, que tiene muy en cuenta la textura, la estructura y la microestructura del material. Eso, ustedes saben que la microestructura en un proceso digamos, en el proceso de fabricación, se puede controlar. Sobre todo, se debe controlar en las cerámicas avanzadas para hacer que ese material sea lo mejor posible, o sea, cumpla sus funciones, cumpla su aplicación tanto estructural o funcional, de manera, digamos, pensado o hecho. Y, por supuesto, evitar todos aquellos defectos microestructurales. Ustedes conocen los defectos microestructurales, como por ejemplo las fisuras, en algunos casos la porosidad para determinados tipos de cerámicos, para evitar las fallas de estos materiales. En la foto ustedes pueden ver una cerámica, la que está a la derecha, una cerámica bastante de alúmina, bastante limpia, que no tiene, digamos, impurezas, y en la izquierda tienen una estructura de alúmina, una microestructura de alúmina que está, que tiene muchas impurezas. La de la derecha ha conseguido una densidad superior al 99%, en cambio la de la izquierda tiene mucha menor densidad. Entonces ustedes ven cómo va cambiando según las tecnologías, según el avance de la tecnología, el mejoramiento de estas estructuras. Bien, bueno, aquí también tienen otra definición de cerámicos avanzados y la comparación entre cerámicos avanzados y cerámicos tradicionales. Aquí les da tipo, digamos, ¿qué es un material cerámico avanzado? Este término dice se ha empezado a utilizar, como yo les decía, alrededor de los años 70 o 80, que el mismo material es un material mucho más fino, que se obtiene justamente por procesos químicos, se utilizan grandes presiones, altas temperaturas de sinterización, y son estructuras muy limpias, es decir, que tienen ausencia de poros, grietas y otros defectos internos. Esto no quiere decir que los materiales cerámicos no tengan defectos internos, sí tienen defectos internos, nada más que ya vamos a ver qué es lo que pasa con bueno, y en la figura ustedes pueden ver que los materiales cerámicos tradicionales parten de materia prima que se encuentra en la naturaleza. En cambio, los cerámicos de ingeniería se producen por procesos químicos, y hace una serie de características hasta llegar a la parte derecha, donde está la estructura de un material cerámico tradicional, que es bastante sucia, una estructura que tiene muchas impurezas. En cambio, en la estructura de los nuevos cerámicos es una estructura bastante limpia. Bien, bueno, y aquí tienen, digamos, unos ejemplos de cerámicas tradicionales. Tienen productos de porcelanas, productos decorativos de porcelana, y también tienen pisos cerámicos, revestimientos cerámicos. Todos estos cerámicos son tradicionales de España, de la época de la ocupación árabe, ¿no es cierto? Son cerámicos muy bonitos, bueno, pero a título de recrear un poco la vista, estos son tipos de cerámicas tradicionales. Habíamos dicho que los cerámicos tradicionales están compuestos de arcilla, de feldespato y de cuarzo. La arcilla, porque hay arcillas que son plásticas y arcillas que no son plásticas, considerando una arcilla plástica, es lo que le va a dar la plasticidad para poder darle forma al material. Ahora, ahí dice
hidroplasticidad. ¿Por qué? Porque la arcilla de por sí sola, si ustedes la muelen en la arcilla, no van a poder conformar un material. O sea, va a adquirir plasticidad cuando ustedes le aumenten agua y puedan trabajar la masa, esa cerámica, como una pasta. Yo siempre les pongo el ejemplo a los chicos como la plastilina, ¿no es cierto? La plastilina que utilizan los chicos en jardín, le dan forma. Bueno, de esa forma, cuando la arcilla es plástica, uno le adiciona agua y puede trabajar como la plastilina dando forma a una olla, a qué sé yo, a una taza, a un cuenco, no sé, distintas cosas que hacen los artesanos. O bien en la parte industrial se le puede dar forma a un ladrillo, se le puede dar forma a un revestimiento, a un plato, a una teja. Bueno, y el feldespato, que es la roca madre de la arcilla, que cumple las funciones de fundente. ¿Qué quiere decir fundente? Que va a disminuir el punto de fusión de ese material. Es decir, de esa manera se puede ahorrar energía, porque el material va a fundir a una temperatura menor de la que realmente tendría que fundir, ¿no es cierto? Son elementos que se colocan para disminuir el punto de fusión. Y el cuarzo, que también cumple funciones de fundente, pero es lo que se denomina antiplástico o material magro, que si nosotros tenemos una arcilla muy plástica, se entiende por arcilla muy plástica aquella que ustedes pueden trabajarla muy bien, que no tiene, digamos, en su composición, digamos, es un material muy suave y pero tiene el inconveniente de que cuando ustedes conforman el elemento cerámico y lo llevan al horno, debido a esa plasticidad se producen dilataciones y contracciones que pueden causar la rotura. Entonces, para bajar un poco la plasticidad de ese material, lo que se coloca son elementos magros o compuestos magros, compuestos como el cuarzo, que es un compuesto que le baja la plasticidad. Bien, aquí hay algunos ejemplos de cerámicas avanzadas, por ejemplo, material para laboratorio, ahí ven un mortero, también tienen cuchillos, tijeras, tienen herramientas de corte, para máquinas de herramientas, tienen revestimientos de bujías, y algunos también elementos para deporte, por ejemplo, esos ¿cómo se llama? Palos de golf o también raquetas de tenis. Se utilizan para en los nuevos cerámicos. Muchas en la parte electrónica también se utiliza las cerámicas avanzadas. La cerámica no tradicional, es decir, la nueva cerámica, se ha desarrollado a partir de teniendo en cuenta y trabajando sobre la termodinámica, sobre la cinética, sobre toda la parte de equilibrio de fases y sobre la estructura cristalina. Es decir, para que haya un desarrollo de la cerámica avanzada se necesitaba del estudio científico. Yo les dije que esto empezó más o menos en la segunda mitad del siglo pasado, que se pusieron a trabajar tanto para unificar de los materiales y también sobre la cerámica. Más o menos en los años 80 se empezó a desarrollar la cerámica con nuevos productos, o sea, al globalizarse, digamos, el conocimiento de todas las demás ciencias, todos, ¿no es cierto?, se empezaron a unir tanto la parte de estudios de los metales, de estudios de los polímeros. Entonces la parte de metales
empezó a ver que necesitaba de la parte de los cerámicos porque, por ejemplo, para producir metales necesitaba un horno que tenga refractarios, o sea, vieron la interconexión que hay entre todos los materiales. De esa manera fue avanzando el desarrollo de la cerámica. Y bueno, a partir de ese desarrollo, también se pudo desarrollar, ¿no es cierto?, la materia prima que partía, ¿no es cierto?, de procesos químicos que nos iban a dar materiales de partida altamente puros y con una granulometría muy, o sea, que se podía manejar. Los materiales cerámicos, bueno, como ¿se acuerdan cuando habíamos hecho la clasificación química? O sea, había cerámicas oxídicas, cerámicas no oxídicas. Entonces, dentro de las cerámicas oxídicas tenemos toda la parte de los óxidos, por ejemplo, la sílice o los sílico-aluminatos. En cambio, en los no oxídicos teníamos los carburos, los nitruros, los boruros. O sea, dentro de todos esos tenemos distintos tipos de materiales cerámicos, como por ejemplo, ahí, si ustedes ven en la exposición, dice la lúmina es un material que resiste altas temperaturas, también resiste abrasión, erosión, y son utilizados, por ejemplo, en materiales refractarios y también en la parte eléctrica, por ejemplo, en los aisladores eléctricos. ¿Se acuerdan que habíamos visto esos aisladores eléctricos que van en las redes de alta tensión y también en las redes de, digamos que conectan con nuestros domicilios? El nitruro de silicio, que es muy bueno, en la resistencia al impacto. Ustedes ya saben qué es el impacto, ¿no es cierto?, porque todas esas propiedades ya las vieron. Es también un muy buen refractario y debido a que, digamos, tiene esas propiedades, también se pueden hacer herramientas de corte, rodillos antifricción, porque justamente resisten a la abrasión, a la fricción, los cojinetes de bolas también, ¿no es cierto? Toda esa parte de elementos mecánicos. Luego tenemos el carburo de silicio, que es también muy duro y que se lo utiliza también en la parte de abrasivos. También tiene, o sea, justamente como resiste muy bien al desgaste, cumple muy bien esas funciones de abrasivos porque, digamos, o sea, no va a sufrir tanto desgaste ese abrasivo cuando uno lo esté utilizando para sacarle o para desbastar algún material. Luego tiene muy buena resistencia a la oxidación. En general, todos los materiales cerámicos tienen muy buena resistencia a la oxidación. Y luego tenemos la zirconia, que se lo utiliza también o sea, formando parte de materiales refractarios, y un tipo de material cerámico donde se utiliza la zirconia es el PSZ, que es un cerámico tenaz. En este caso, ¿qué quiere decir tenaz? Es decir, ustedes, ¿no es cierto?, han aprendido que la tenacidad es que va a absorber mucha energía antes de la rotura. Eso sucede con los aceros cuando se deforman. Entonces pueden decir, pero ¿qué pasa aquí si este es un material que no se deforma? En la cerámica ya vamos a ver por qué no se deforma, o sea, tiene solamente periodo elástico. Entonces, pero digamos, con los nuevos conocimientos se ha logrado, digamos, darle una mayor tenacidad a estos materiales. Eso lo vamos a ir viendo enseguida. Bien, bueno, aquí tienen algunas aplicaciones. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había, digamos, tenían funciones estructurales y funciones
digamos, aplicaciones estructurales y aplicaciones funcionales, es decir, aplicaciones estructurales cuando forman parte de una estructura y aplicaciones funcionales cuando va a cumplir una función. Bueno, aquí me está dando, digamos, las funciones, por ejemplo, funciones eléctricas, funciones biológicas. Podrías ponerlo en forma, es decir, funciones eléctricas, funciones magnéticas, funciones ópticas, mecánicas, térmicas. Ahí tienen, por ejemplo, dentro de las funciones eléctricas, van a tener elementos que van a ir dentro del horno para, digamos, producir por ejemplo, las placas. Las placas que se utilizan para hornos que tienen que, digamos, llegar a temperaturas de mayor de 800 grados, entonces se necesitan placas que resistan esas temperaturas. Entonces ahí está cumpliendo una función eléctrica porque esas placas tienen en su interior resistencias, ¿no es cierto?, que va a ser lo que va a dar la temperatura. Luego tienen las aplicaciones magnéticas, cintas de grabación, imanes permanentes. En la parte óptica tenemos las fibras ópticas, o sea, lo más conocido, ¿no es cierto?, lo que más nosotros estamos acostumbrados. En la parte mecánica tenemos los abrasivos, las herramientas de corte. En la parte térmica tenemos toda la parte de refractarios, es decir, aislamientos. También aislamiento para vehículos espaciales, como habíamos dicho, en forma de placas. Toda la parte para laboratorio, ¿no es cierto? Todos estos vidrios para que resisten, digamos, donde se hace hervir o se hacen algunas reacciones químicas, tienen que ser resistentes a la temperatura. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de nuevos cerámicos que se han trabajado. Esto ya en realidad, ya digamos, como decía ese artículo, ¿qué hay de nuevo? O sea, cuando uno dice nueva cerámica, si lo nuevo está constantemente en evolución, o sea, lo nuevo de hoy ya va a ser mañana, va a ser viejo para mañana. Entonces, estas cerámicas están en constante evolución. Cada día digamos, se obtienen otras cerámicas con nuevas propiedades, con mejores propiedades. Entonces, uno puede decir, bueno, esto era nuevo hace un tiempo, ahora ya ha dejado de ser nuevo, justamente por esa evolución que tiene. Ahí tienen en la parte superior izquierda unas losetas cerámicas que son fosforescentes, es decir, en lugares que son bastante oscuros se puede colocar y las losetas reaccionan, ¿no es cierto?, ante el estímulo de la poca luz, ¿no es cierto?, para, digamos, hacer un ambiente un poco más claro. Luego, en la figura de la derecha superior tenemos también cerámicos o cementos antibacteriales que se utilizan sobre todo en hospitales que absorben, digamos, las bacterias. Y luego un ejemplo de tejas que tienen, digamos, la propiedad de acumular la energía solar, es decir, para producir calefacción. Son ejemplos, como yo les decía, no sé en qué tiempo habrán sido nuevos, que ya cada vez están, digamos, eso nuevo ahora ya es, digamos, viejo. Entonces ya hay nuevas cosas que constantemente van evolucionando. Nosotros tenemos dentro de las propiedades, aquellas propiedades, ¿se acuerdan?, que dependen de los enlaces, pero también tenemos propiedades que dependen de la microestructura. Eso es muy importante. ¿Se acuerdan ustedes cuando al principio veíamos el triángulo de la ciencia de los materiales, cómo estaba unida la estructura, la microestructura con las propiedades y el procesamiento? Entonces es necesario conocer cómo es la microestructura de un material. En este caso, en los materiales cerámicos se lo llama textura,
Cómo va a depender esa microestructura tanto del proceso de del proceso que ha sufrido hasta obtener ese material, como de su microestructura, de la microestructura resultante de ese proceso, es decir, cómo están distribuidas las fases, qué fases, los límites de grano, si tiene mucha porosidad, y entonces eso se va a traducir en las propiedades del material. Siempre tienen que tener en cuenta en todos los materiales ese triángulo o el tetraedro, ¿no es cierto? Propiedades, microestructura, procesamiento y bueno, y muchas veces también la aplicación. Bien, estas son propiedades generales. O sea, hay algunos materiales cerámicos que pueden salirse de esta regla. Esto es en general, son propiedades generales. Hay algunos cerámicos, como yo les digo, que en una de esas pueden tener muy alta densidad. Y aquí dice que en general tienen densidad moderada, pero hay algunos que pueden tener muy alta densidad. Hay algunos cerámicos que pueden no cumplir con esta, pero como nosotros decimos siempre, la excepción confirma la regla, ¿no es cierto? Estas son propiedades en general, es decir, que tengan alto módulo elástico, eso digamos que lo cumplen casi todos, porque habíamos dicho que las cerámicas solamente tienen periodo elástico, y ese periodo elástico, el punto ese donde termina, digamos, la parte elástica, generalmente es bastante alta. Tienen una densidad moderada. Los nuevos cerámicos, habíamos dicho hace rato, que tienen una densidad de casi del 99,99%, en cambio los cerámicos tradicionales no, tienen más baja densidad, tienen bajo coeficiente de dilatación. Tienen que tener un bajo coeficiente de dilatación para no deformarse, porque los materiales cerámicos, muchos de ellos se utilizan a altas temperaturas, entonces si se dilatan, pierden, digamos, la forma, entonces pierden también digamos, la función para la que han sido hechos o que están cumpliendo. Alta resistencia al choque térmico es para determinados materiales cerámicos, por ejemplo, los refractarios, que van a estar constantemente, digamos, sometidos a un ciclo de enfriamiento y calentamiento. Tienen que tener alta resistencia química, es decir, que no tienen que sufrir corrosión. Hay cerámicos que forman parte de equipos productores de ácidos, o en la misma producción de metales hay algunas veces que algún componente puede ser corrosivo, entonces tienen que tener alta resistencia química, alta dureza, alta resistencia a la erosión y abrasión. También les pongo el mismo ejemplo, por ejemplo, en los materiales refractarios. Cuando uno carga el material se arrastra por los materiales refractarios, por los materiales cerámicos, entonces tienen que ser lo suficientemente resistentes para no, digamos, erosionarse o abrasionarse muy rápidamente, o deteriorarse muy rápidamente. Son buenos aislantes, en general son buenos aislantes térmicos y eléctricos. Y las limitaciones que tienen es que no son equirresistentes, es decir, que la resistencia no va a ser la misma generalmente en todas las direcciones. Es muy heterogéneo el material. Por ejemplo, cuando uno quiere hacer un ensayo de resistencia a la flexión, o un ensayo de compresión, varía mucho en la dirección que uno toma la muestra. Entonces, es muy difícil, incluso muchas veces es muy difícil hacer también otros tipos de ensayos, como por ejemplo los ensayos de ultrasonido, para ver si tiene algún defecto interno. Y otra de las limitaciones es que la resistencia va a disminuir
la resistencia mecánica va a disminuir en función de la cantidad de poros, de la fracción volumétrica de poros que tenga el material. Eso es, digamos, intuitivo, ¿no es cierto? Ustedes saben que la resistencia, ¿no es cierto?, depende del área o sea, de la sección del material. Es la fuerza sobre el área. Entonces, si esa área tiene muchos agujeros, entonces el área neta va a ser más chica. Entonces justamente va a tener una menor resistencia mecánica. Es decir, que los poros le quitan resistencia mecánica al material cerámico, pero le aumenta otras propiedades. Así como han visto en los materiales metálicos, hay propiedades que, digamos, o sea, son ventajosas, y otras propiedades que, digamos, o sea, van en detrimento del material. Pero muchas veces se necesita las dos propiedades, y ahí tenemos que ver cuál de las dos vamos a elegir. Siempre es una cuestión de elección cuando uno trabaja con materiales. Y el tercero, y uno de los más importantes, es que son frágiles, son poco tenaces. Por eso es que digamos, a partir de los años 80, se ha trabajado justamente en aumentarle esa tenacidad a los materiales cerámicos. Bueno, aquí hay algunas propiedades de las cerámicas avanzadas que tienen alto grado de dureza. En general, los materiales cerámicos tienen alto grado de dureza, tienen una constante dieléctrica alta, tienen un alto coeficiente piezoeléctrico. Piezoelectricidad tienen, o sea, es una propiedad que tienen algunos materiales de convertir una energía en otra. Eso lo van a ver ustedes cuando vean, bueno, que ahora ya los transductores que se utilizan para hacer los ensayos de ultrasonido, antes utilizaban el material piezoeléctrico que permitía convertir un tipo de energía en otra, y justamente tienen que tener un alto coeficiente piezoeléctrico. Resistencia mecánica a alta temperatura, porque generalmente todos estos materiales trabajan a altas temperaturas. Tienen que tener una conducción rápida de iones, tienen que tener bajo peso por volumen, no lo cumple, o sea, hay algunas que, como hemos dicho nosotros, estos son propiedades generales, ¿no es cierto? O propiedades especiales generales de los avanzados. Entonces, por ejemplo, hay algunas que no se van a ajustar digamos, cumpliendo todas estas propiedades, sino van a cumplir las que están destinadas a su función. Tienen que tener transparencia óptica. Muchas veces hay o sea, la transparencia depende del grado de cristalinidad que tenga, y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, los vitros cerámicos, ahí no tenemos digamos, no hay tanta transparencia óptica. Tienen que tener alto punto de fusión, eso sí es una propiedad general, y resistencia a la corrosión también, una propiedad que tienen los cerámicos avanzados. Es una propiedad especial, pero digamos general. Bueno, aquí lo que vemos es estamos comparando cómo el aluminio metálico, o sea, cómo las propiedades del aluminio metálico difieren del aluminio enlasado, es decir, cuando el aluminio está en forma de cerámico, cuando forma parte de la alúmina. Es decir, el aluminio puro, como tienen ahí, es un metal, pero cuando se oxida o está con el oxígeno, es un material cerámico. Ustedes ven cómo pasa desde 660 grados de temperatura de fusión a 2030 grados, que es el material cerámico. El material cerámico resiste esas temperaturas. La conductividad es menor, ¿no es cierto? La dureza es mayor, ¿sí?
Bueno, ven cómo se difieren las propiedades si nosotros consideramos el elemento metálico de su, digamos, el mismo elemento, pero formando parte de un cerámico. Bueno, y aquí, ¿se acuerdan que hace un momento hablábamos cómo la porosidad disminuía la resistencia de la lúmina? Nosotros los habíamos tomado por el lado de la fórmula, es decir, cómo es la resistencia de fuerza sobre área. La porosidad siempre es, digamos, un concentrador de tensiones. Cuando esa, digamos, o sea, al estar sometido a tensión ese poro, se produce, empieza, digamos, nace una fisura y cuando alcanza cierto valor crítico, ya esa grieta se empieza a propagar. Entonces, ¿cómo la porosidad influye en la resistencia del material? Si se fijan en el gráfico de la derecha, ven ustedes que cuando aumenta la fracción de poros, cómo disminuye la resistencia del material. Cuando la fracción de poro es pequeña, el material tiene una gran resistencia, pero cuando el material tiene una gran, una fracción de volumen, una gran fracción de volumen de poros, esa resistencia del material va a disminuir. Bueno, y aquí un viejo conocido de ustedes, cómo el tamaño de grano, digamos, va a hacer que aumente la resistencia del material. A menor tamaño de grano, la resistencia va a ser más alta. O sea, se da en los materiales metálicos y también en los materiales cerámicos. Bueno, en cuanto a la tenacidad, habíamos dicho que los materiales cerámicos no son tenaces por naturaleza, ¿no es cierto? Y ustedes, si se fijan en el diagrama tensión-deformación, saben que la tenacidad es el área bajo la curva, tensión-deformación, y habíamos dicho hace un momento de que los materiales cerámicos solamente tenían la parte elástica, entonces esa área va a ser un área pequeña y esa va a dar una idea de la tenacidad del material. Por supuesto que digamos, los avances han tratado de aumentar esa resistencia, esa tenacidad del material con diversos métodos. Y luego la dureza. La dureza es, digamos, se debe, ¿no es cierto?, a los fuertes enlaces que tiene. Habíamos dicho de que los materiales cerámicos tienen, digamos, enlaces iónicos y covalentes o una mezcla de ambos, ¿no es cierto? Una mezcla que puede ser partes iguales o puede estar uno más en mayor grado y otro en menor grado. Es decir, ser más covalente que iónico o puede ser más iónico que covalente o bien ser iónico covalente. O sea que la dureza va a depender justamente de esos, de ese tipo de enlace que tiene el material. Bueno, estas son ventajas que tienen los materiales cerámicos, ya hablamos de que tienen mayor dureza, resistencia a la oxidación. Ve, aquí aparece más baja densidad, pero para determinados tipos de cerámicos. Hay otros cerámicos que tienen, o sea que va a variar mucho la densidad. Menor conductividad térmica, mayor resistencia al ataque químico y mayor resistencia a temperaturas elevadas. Y las desventajas es que no se pueden obtener, digamos, cerámicos, digamos, con las mismas propiedades, o sea, muchos cerámicos con las mismas propiedades, es decir, su reproducibilidad y una de las más importantes, su fragilidad. Bueno, aquí tienen la estructura cristalina en cuanto a enlaces. Enlace iónico y el enlace covalente y también puede haber, como dijimos hace un momento, una mezcla de ambos. Saben, ¿no es cierto? O sea, cuando un enlace es iónico y cuando es un enlace covalente. Cuando el enlace covalente cuando se comparte. En cambio, el enlace iónico hay uno que toma el electrón del otro átomo. Bueno, en la estructura cristalina se dan
infinidad de tipos de estructuras, pero dentro de los empaquetamientos conocidos que son cúbico centrado en la cara, cúbico centrado en el cuerpo y hexagonal compacto. O sea, dentro de esos tres empaquetamientos van a tener distintos tipos de estructuras. Si pueden leer ahí en ese cuadrito, dice estructura de cloruro de sodio, de blenda, de fluorita, perovskita, de estructura de la espinela, y cada uno de esos corresponde a un cerámico, a distintas, digamos, aplicaciones de cerámicos. Por ejemplo, el óxido de uranio se utiliza como combustible, después tienen las ferritas, tienen los cerámicos de aluminio que son para refractarios, cerámicos también de óxido de magnesio que son para refractarios. Es decir, tienen un montón de tipos de estructuras, pero el empaquetamiento o sea, como en los materiales metálicos, se dan tres tipos, es decir, o sea, generalmente se dan en esos tres tipos que son cúbico centrado en la cara, cúbico centrado en el cuerpo y hexagonal. Esto vamos a ir un poquito más rápido porque necesitamos llegar a conformado. Bueno, aquí lo que me muestra es las distintas tipos de estructuras que se dan con la sílice, digamos, ustedes ven ahí en la primera cuál es la unidad fundamental, es un tetraedro. Ese tetraedro se puede ir uniendo por los vértices, formando anillos, formando cadenas, formando dobles cadenas o formando planos o láminas. Y cuando cuando se forman las láminas, que es ahí dice ejemplo la caolinita, que es una arcilla, esas láminas son los llamados filosilicatos, que son las laminitas, que son la materia prima para los cerámicos tradicionales. Bueno, en los materiales cerámicos se da mucho el fenómeno de polimorfismo, es decir, que el material va a adoptar distintos tipos de estructuras cristalinas. Va a depender de la presión y de la temperatura. En este caso se ve la de la sílice, que a una determinada temperatura menor de 800 grados centígrados, existe la llamada cuarzo alto. Luego, a partir de esa temperatura, temperaturas más altas, se da la llamada estructura tridimita. Y luego, si llegamos a temperaturas de 1400, obtenemos la cristobalita. Todas esas estructuras se producen, o sea, se rompen todos los enlaces del cuarzo alto y se produce la estructura de la tridimita. Se forma una nueva estructura. Luego, cuando llega a partir de los 1400, también se rompen todos los enlaces de la tridimita y se forma la cristobalita. Ese se llama, digamos, una reacción reconstructiva. Una transformación reconstructiva, pero también se puede dar una desplazativa, que es deformación, o sea, no se rompen los enlaces, sino se deforman. Bueno, pero lo importante de aquí es que ustedes tienen que saber que, por ejemplo, en el cuarzo se da, digamos, un polimorfismo, que va a haber distintas formas según la temperatura y según la presión a que está sometido ese material. Otro ejemplo es de la zirconia. En la zirconia tienen zirconia monoclínica, tetragonal y cúbica, que va a depender de la temperatura que se van a ir dando de estas distintas formas cristalinas. El cuarzo forman parte de los materiales cerámicos. Entonces, cuando estos pasan a otra forma cristalina, por ejemplo, de monoclínico a tetragonal, algunas veces se producen contracciones y dilataciones. Entonces, si uno ha formado el cuerpo cerámico,
ese cambio de estructura va a producir dilataciones y contracciones que van a producir la rotura del material. Por eso es necesario conocer cómo se va transformando los componentes de ese material cerámico para tener en cuenta y no se produzca la rotura del material cerámico. Bueno, este triángulo me muestra, digamos, es un triángulo de composición, me muestra en qué lugar voy a encontrar, con qué composiciones voy a encontrar distintos cuerpos cerámicos. Por ejemplo, si ustedes ven en el vértice de la izquierda abajo, donde dice feldespato, es decir, materiales que tengan en su composición mayor cantidad de feldespato, yo voy a obtener una porcelana dental o una porcelana para artesanía, es decir, las porcelanas con las cuales se hacen tazas, platos. Luego, si tiene, al contrario, si tiene mucha arcilla, si tiene más cantidad de arcilla, voy a obtener, por ejemplo, una porcelana más dura, voy a poder obtener azulejos. O sea, esto, digamos, me da la proporción de cantidad de feldespato, de arcilla y de sílice que tiene que tener cada, digamos, material para que tenga, digamos, o sea, para que sea el material ese, ¿no es cierto? Por ejemplo, la porcelana eléctrica tiene que tener determinada cantidad de feldespato, determinada cantidad de arcilla y determinada cantidad de sílice. Eso lo vamos a obtener digamos, en este triángulo de composiciones. Pero bueno, ese es a título informativo para que ustedes vean que efectivamente la cerámica tradicional está formada por sílice, feldespato y por arcilla. Bueno, ahora, yo tengo el material, por ejemplo, ustedes se van al norte, tienen un banco de arcilla y dicen, pero ¿en qué puedo, en qué puedo utilizar esta arcilla? Tengo que conocer las propiedades, tengo que conocerlo al material. Entonces, para eso existen una serie de estudios que me van a dar, digamos, todas las propiedades, me van a dar un conocimiento de ese material para ver, yo en qué puedo utilizarlo. Eso sería para la materia prima. Ahora, también existen estudios cuando, por ejemplo, yo ya tengo mi material, he formado mi masa o mi masa cerámica, le he dado forma, le he llevado a cochura y obtengo mi cuerpo cerámico. Entonces ahora quiero estudiar qué propiedades tiene ese cuerpo, cómo va a responder, cuáles van a ser las propiedades de ese cuerpo cerámico. Por ejemplo, de un ladrillo, ¿va a resistir, no va a resistir? O por ejemplo, una prótesis de hueso, ¿va a resistir, no va a resistir? ¿Va a resistir a la oxidación? No va, ustedes saben que una prótesis va a estar dentro del cuerpo y, digamos, va a estar, digamos, sometida, qué sé yo, a los ácidos del cuerpo, a la sangre. Entonces tenemos que ver cómo va a resistir. Entonces hay una serie de estudios que me van a dar una idea de cómo va a ser el comportamiento de ese material. En los cerámicos tradicionales tenemos, por ejemplo, caracterizaciones químicas, tenemos que la hacemos mediante fluorescencia de rayos X, una caracterización cristalográfica que la podemos hacer con difracción de rayos X, también podemos hacer una caracterización microestructural tanto con microscopio óptico como con microscopio electrónico, podemos hacer una caracterización térmica, es decir, cómo se comporta el material a distintas temperaturas con un método que se denomina ATD-TG, es decir, análisis térmico diferencial, podemos hacerle una caracterización mecánica, es decir, cuál va a ser el módulo de resistencia a la fricción, cuál va a ser la dureza. Y luego hay caracterizaciones de tipo físico-química, por ejemplo, ensayos de porosidad, qué porosidad va a tener mi material, cuál va a ser la plasticidad del material de partida, cuál va a ser la distribución de tamaños de poros y partículas, o el tamaño de poro, el tamaño de partícula. Luego tenemos otros tipos que, bueno, estos, la determinación de la superficie específica, es medio difícil de explicarlo porque ustedes
no tienen, digamos, los conocimientos previos necesarios, porque es todo un estudio, digamos, de cuántos iones va a poder absorber esa laminilla que yo les decía. Bueno, eso depende de muchas cosas, entonces es necesario tener otros conocimientos previos. Y luego, bueno, tenemos caracterización también para los cerámicos de ingeniería. Ahí ya digamos, se utilizan equipos o técnicas mucho más refinadas, como por ejemplo difracción de electrones, microscopía electrónica de barrido o microscopía electrónica de transmisión. También se utiliza en ATD. En cuanto a la caracterización mecánica, se utilizan los mismos métodos que para la tradicional y así. O sea que son métodos para determinar las propiedades, para saber cuáles son las propiedades del material y cómo se va a comportar el material. Bueno, aquí tienen una fotografía, digamos, sacada con microscopio electrónico de un componente muy común en los materiales cerámicos, muy común en aquellos que están formados a base de alúmina y sílice, que es la llamada mulita. Este componente se ha encontrado en la naturaleza en un solo lugar que se llama, es una isla de Mul, por eso de ahí su nombre mulita, pero es más sintético, se obtiene más en forma sintética que en forma, digamos, natural. Como yo le decía, es en el único lugar que se ha encontrado en la isla de Mul. Bueno, pero este es un componente muy apreciado en las cerámicas porque tiene muy buenas propiedades y tiene esa forma de agujita, así como la martensita también tenía forma de agujita en los aceros. Bueno, salvando la distancia de este material cerámico, también esta estructura se da así en forma de agujas. Bueno, esta la vamos a ver en el conformado.